Soy Paula Hernández, soy la directora de Los Sonámbulos. Mira esta cosa. Hasta el cambio de año no paramos. Ana. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Salís, pa? ¿Qué? Salgo. Los Sonámbulos tiene como dos acepciones en la película. La principal tiene que ver como una idea sobre cómo funciona un determinado contexto familiar, que es donde transcurre la película. Es una familia que por algunos motivos decide no ver muchas cosas o decide guardar cosas abajo de la alfombra, ver cosas que ocurren delante de su cara y no darles el significado real, la connotación real que esas cosas tienen. Y después hay una situación de sonambulismo con uno de los personajes, una de las coprotagonistas. Siempre es medio difícil precisar para mí de dónde aparece una idea. Supongo que son cosas sueltas que en algún momento, ante la situación de sentarse y escribir, empiezan a aparecer y a tomar forma. Básicamente, la gran pregunta es qué implica una familia y cómo cada uno de esos personajes dentro de esa familia vive su propia individualidad y cómo puede relacionarse con otros, cuánto uno es por ser parte de una familia y cuánto uno no es también por ser parte de una familia. Esas fueron las primeras preguntas que surgieron en relación a la película. Y también otro arista así como importante fue la maternidad, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento de un hijo? Lo refiero a los dos personajes porque la película pivotea entre dos puntos de vista que son la madre y la hija. Es una hija que empieza a transitar su adolescencia y empieza a haber un desprendimiento natural en relación a su familia, a su madre, a ciertos valores, a ciertas ideas sobre cómo transcurrir su vida. Y a partir de ese desprendimiento surgen un montón de preguntas hacia afuera y hacia adentro de esa madre en relación a ese crecimiento. ¿Cuán cerca uno tiene que estar? ¿Cuándo es momento de alejarse? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hay llamados de alerta que son de verdad importantes atender, tanto para esos personajes como para el resto de la familia? ¿Cómo uno es mirado por esos miembros de la familia? Un poco por ahí fueron las primeras ideas. Y yo tuve bastante tiempo de reescritura. Creo que las primeras versiones, las primeras ideas de guión fueron del 2015, 2016. En su momento llamé a alguien para que me ayudara como a ordenar un poco esa estructura y después seguí trabajando sola. Fueron todos estos años de seguir trabajándolo. Incluso muy cerca de filmar hubo una situación del final que se replanteó a partir de los ensayos con los actores. Hubo como en permanente trabajo. También me fue ocurriendo que como la producción de la película se iba retrasando, eso que a veces uno padece, al mismo tiempo creo que también le hizo bien al guión. Creo que llegamos al punto de rodaje con un guión muy sólido. Trabajamos mucho, ensayamos mucho. Tuve muchos encuentros de lectura y de hablar sobre los personajes. Eso fue un proceso de trabajo largo. Y después creo que esta fue de las películas que más ensayé. La dificultad que tenía es que eran muchos personajes y hay muchas escenas de muchos personajes. Entonces también era como que había que ir armando esos vínculos de a dos, de a tres, de todos juntos. Como que eso había que ir trabajándolo. Entonces hubo un proceso largo de ensayos con los actores adultos y también mezclándolos con los más jóvenes. Que los jóvenes en paralelo tuvieron un entrenamiento de unos 3 meses más o menos y después hubo así, fuimos cruzándose unos con otros. Hubo mucho que se trabajó en ensayos y de hecho no es que hubo situaciones de improvisación. Hubo 1 o 2 escenas que se improvisaron, pero se improvisaron no libremente, sino en función de cosas que se habían trabajado mucho en los ensayos o a partir de un anclaje fuerte que era el texto. Había una locación principal que tenía que ser esta casona, como medio histórica, familiar. Quería que diera la sensación de, que no diera una quinta, sino que diera como más un lugar un poquito más alejado. Entonces encontramos una casa en Moreno, donde filmamos, y todo lo que es periférico a eso se fue armando en diferentes lugares. Hay cosas que las filmamos en Villa La Ñata, otras cosas que filmamos en El Tigre. Se fue medio armando, pero básicamente estuvimos todo el tiempo en Moreno con estas situaciones de entradas y salidas que eran en otros lugares. A mí el cine me sigue pareciendo como el lugar ideal para ver una película. No quiere decir que ponga una película en una plataforma y que no la
disfruto y la veo entera igual. Me parece que está bien. Y también hay algo que es, digo, que lo pienso en la propia difusión de mi propio trabajo, lo que implica streaming, internet, o sea, es otro mundo. A mí, como espectadora, la situación de tomarte tu tiempo, la oscuridad, la sala, ese espacio, para mí es el lugar ideal. Aún sigue siéndolo todavía, aunque pasen otras cosas que puedan estar buenas, pero me parece que eso es como lo que yo elijo todavía como espectadora. En relación a la situación que está viviendo el cine argentino, creo que es un momento muy difícil, muy crítico. Es muy difícil producir películas en este momento. Es muy difícil producir películas acá si de verdad no hay un apoyo del Estado. Lo acabo de vivir con esta última película, básicamente un año con la película detenida. Es muy complejo. Creo que es una situación de verdad de mucha emergencia. O sea, es muy difícil producir porque los presupuestos no alcanzan, porque hay dinero subejecutado, porque hay políticas que no acompañan, para mí, lo que implica sostener, no solo desde una idea de negocio, sino desde lo que implica producir cine para un país. Es una manifestación cultural. Digo, bueno, lo decía bien Benjamín cuando recibió su premio, ¿no? Si el Ministerio de Cultura pasa a ser una secretaría, que nos queda para todo lo demás. Creo que es un momento muy, muy crítico. Yo he vivido en todos estos años de hacer películas muchos momentos difíciles, pero creo que este es uno de los más complejos.